Chile es uno de los 10 países que más ha gastado en reconstrucción por desastres naturales en los últimos 20 años, según Naciones Unidas. De hecho, la temporada de incendios forestales aún no termina y ya tenemos 7.700 damnificados y 26 fallecidos. Y este fin de semana hemos visto impactantes imágenes de inundaciones en San Pedro de Atacama. Se ha evidenciado que el desastre destruye también la identidad social y territorial de una comunidad. Pero hay organizaciones que están trabajando para construir y reconstruir las viviendas y el tejido social. Las conocemos hoy, aquí, en Comunidad. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo de Comunidad, un programa donde estaremos conversando con distintas organizaciones sociales y, como escuchaban en la introducción, queremos hablar sobre los contextos de emergencia. Y para eso estamos con dos grandes invitados. Estamos con Isidora Lascano, directora social de Techo Chile. ¿Cómo estás, Isidora? Hola, muchas gracias por la invitación. Bienvenida aquí a Casa Base y a este programa Comunidad. No, reconocer también es importante de lo que es mostrar lo que estamos haciendo distintas organizaciones desde el territorio de lo permanente y de la emergencia, así que gracias por la invitación. Es nuestro primer programa acá y estamos precisamente con un dueño de casa acá, con el fundador de la Fundación Junto al Barrio y también de Base Pública en esta Casa Base. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, pues Richie, aquí estamos. Isidora, gracias por estar con nosotros. A ti también por la invitación de los dos. Qué bueno. Les cuento que vamos a estar hablando sobre los contextos de emergencia, por supuesto, como escuchábamos en la introducción, sobre lo que está pasando en el sur de nuestro país, donde siguen incendios activos y donde las cifras no hablan de una catástrofe total. Entonces queremos saber cómo las organizaciones se organizan y cómo hacen el contexto para poder enfrentar esta emergencia. Queremos empezar contigo, Isidora, para que nos cuentes un poquito, porque siempre se habla de que Techo Chile está encargado de construir mediaguas o casas de emergencia, como se dice ahora, pero es mucho más que eso, ¿no? Muy de acuerdo. Bueno, ahí tenemos dos focos. Uno lo que es la emergencia y otro el trabajo permanente. Pero el trabajo permanente también es esta emergencia constante que nos moviliza por la problemática habitacional que tenemos en el país. Enfocándonos ya en la emergencia en sí, lo que estamos viviendo hoy día, bueno, son 25 años de experiencia que nosotros tenemos como Techo, 25 años donde nos ha marcado mucho distintas experiencias como el terremoto, como aluviones en el norte, Chile como los incendios en Valparaíso. O sea, Chile es un país que nos desafía constantemente en la naturaleza para ver cómo nos enfrentamos al respecto. Yo creo que ahí todavía tenemos una tarea grande del trabajo coordinado, del cómo reaccionamos frente a estos procesos, frente a estas catástrofes. Y para nosotros es súper importante estar desde el primer día ahí con las familias, el estar escuchando, porque una ficha te puede decir una cosa, pero lo que está viviendo realmente la familia puede ser distinto, y eso es lo que estamos viviendo hoy día desde el sur. Y en una catástrofe, Nicolás, como lo que está pasando con los incendios, pero también ustedes han trabajado con otras catástrofes como los terremotos, ¿cómo es esa relación que ustedes hacen o esa intervención que hacen una vez que se enteran de que ocurrió esto y que tienen que intervenir con personas, ¿no? Con comunidades? Bueno, sí, cada organización tiene su foco, ¿no? Techo es una organización de la cual participé y es alucinante cómo frente a la emergencia se convocan los voluntarios. Conversamos con Isidora también, este foco nuevamente en los voluntarios que tiene el Techo, y van todos juntos y se moviliza todo un grupo de jóvenes a las emergencias, y esa es la primera línea de combate frente a la emergencia, estar ahí, organizar, trabajar con las familias, construir las casas de emergencia, que es la primera línea, digamos, de la emergencia. Y luego hay una catástrofe que supera ampliamente la catástrofe, digamos, material, que es la catástrofe comunitaria. La pérdida de lazos de confianza, el estrés postraumático, digamos, asociado a este tipo de cosas, la pérdida de bienes naturales, depresiones, familias que necesitan asistencia, mujeres, digamos, embarazadas, jóvenes. O sea, hay todo un drama social acompañado a la primera ola, que es la emergencia. Luego hay una segunda mucho más grande, que es la crisis comunitaria, y ahí junto al barrio tiene alta experiencia también. Trabajamos cerca de 30 aldeas post-terremoto del 2010 en conjunto con el Hogar de Cristo, que probablemente es un trabajo mucho más silencioso, donde no están tanto los medios, pero que finalmente es el trabajo que logra reconstruir comunidad, que es lo más relevante después de una catástrofe. Sí, no, ahí solo quería comentar de la experiencia que vivimos en Viña ahora. Uno de los testimonios de un vecino que salió es que
a pesar de lo que habían vivido, perdieron todo, primera vez que se sientan reconocidos. Como por la emergencia llegó todo el mundo a querer ayudar, a querer coordinarse, a querer dar una respuesta, pero después de 40 años viviendo en esa comunidad, tuvo que pasar un incendio que destruyera todo para poder sentirse reconocido. Entonces, súper potente ahí lo que decía Nicolás en cuanto a esta cohesión social, el cómo reconocemos las mismas comunidades, cómo lo acompañamos en ese proceso de organizarse, de ponerse objetivos, etcétera, y de reconocer que tienen derechos también. Esas son familias que históricamente han sido vulneradas, que han sido invisibilizadas, y no solamente las familias que viven en campamentos, son distintos tipos de exclusión que viven como una trayectoria de exclusión constante y que tuvo que pasar una emergencia como este incendio que arrasó con todo para que se sintieran reconocidos. Le golpea esto, además de todo lo que tú dices. Bueno, y ahí en Chile tenemos una deuda con la pobreza rural que es impactante. O sea, la pobreza invisibilizada en Chile y es la pobreza rural. Y cuando tocan los incendios o los terremotos empezamos a conocer lugares en Chile que jamás habían sonado en la prensa o en ningún medio de comunicación, y aparece la pobreza rural, que es una pobreza súper invisibilizada en Chile y invisibilizada también por la política pública. Hay pocas políticas públicas que logran trabajar efectivamente sobre el problema de la pobreza, sobre la pobreza rural, porque ni siquiera son contextos urbanos donde Techo y Junto al Barrio están más acostumbrados a trabajar. Estamos hablando de pequeñas localidades, caseríos aislados entre medio de los bosques, en distintos lugares, con pobrezas muy particulares que no están siendo reconocidos. Y como no son reconocidos ni siquiera por la política pública, no hay herramientas también públicas para trabajar con ese tipo de pobreza. Entonces, eso hace que la emergencia se vuelva doblemente dramática, ¿no? Sí, se hace muy... Y ahí quería entrar también en cómo se hace. Vamos a ir a estar viendo algunas fotos. Los televidentes están viendo algunas fotografías que hemos seleccionado del contexto de los incendios y también del trabajo que hace Junto al Barrio y Techo Chile. Es muy importante lo que ustedes hablaban sobre los tejidos que muchas veces se pierden. Se hablaba de que cuando hay una tragedia como el incendio, incluso los efectos son... peores en ciertos sentidos que un terremoto, por ejemplo, porque además del trauma, además de lo que se pierde, hay que reconstruir el tejido social, ¿no? Que es parte de lo que trabaja Junto al Barrio y también Techo Chile de cierta manera, porque una cosa es la emergencia, la vivienda, pero después está todo un trabajo que puede durar años, y ustedes siempre han tenido esa visión de que no quedarse en la vivienda de emergencia, sino que transitar hacia la emergencia definitiva, pero hay muchos desafíos y problemas entre medio, ¿no? Sí, muy de acuerdo. Bueno, nosotros, como lo decía Nicolás hace un rato, frente a una emergencia como un incendio, como un terremoto, sabemos que tiene que existir algo básico, como este nuevo techo para volver a empezar, donde se pueda empezar a trabajar el camino que viene después, pero es clave ese sentido de urgencia, que creo que es algo que ha relevado el Techo en estos 25 años frente a cada emergencia. No podemos esperar que hoy día la meta sea reconstruir todas las viviendas antes del invierno. ¿Qué es el invierno? ¿Cuándo es el invierno? En el sur ya está lloviendo, en la Araucanía ya está lloviendo. El invierno es en julio, cuando realmente parte esta nueva temporada. ¿Cachai? ¿Cómo le ponemos ese sentido de urgencia a lo que está viviendo hoy día la familia en ese momento? Y eso también lo vemos en nuestro trabajo permanente. El Techo se crea con la construcción de Mediagua en ese momento donde había un tipo de pobreza, donde el campamento es muy distinto a lo que es hoy día, pero en el camino nos vamos dando cuenta de las necesidades que existen desde el territorio y nace esta intervención permanente, este acompañamiento permanente a las comunidades en este camino donde hoy día tenemos como foco la solución habitacional, pero una vivienda adecuada donde no hablamos de una vivienda definitiva. Creo que hoy día existen distintas formas y poder diversificar estas soluciones. Y ahí, Isidora, el trabajo en concreto que están haciendo ahora con los incendios en el sur, yo sé que tú has estado allá, tú además eres de Concepción. ¿Cómo se está haciendo el trabajo concreto hoy día? Tenemos más de 7.600 damnificados, personas que perdieron prácticamente todo y que tienen que comenzar de nuevo. ¿Cómo están haciendo ese trabajo con la construcción, con los voluntarios también? Mira, nosotros siempre desde un principio nos ponemos a disposición de los municipios locales y también de las autoridades nacionales para ver cómo poder aportar, porque también pasa mucho. O sea, Chile es un país que reacciona frente a la emergencia donde todos quieren colaborar, pero si no nos coordinamos, de repente no llegamos a todos de la misma forma. Entonces ponernos a disposición desde lo más urgente que surge en el primer momento, que son los centros de acopio, que son coordinación en albergue, movilizar a las voluntades. Yo creo que algo que hace muy bien el Techo, que lo ha hecho históricamente bien, es reaccionar a la emergencia. Entonces, ¿cómo ponemos esa experiencia a disposición y también esa capacidad de movilizar voluntades? Hoy día el poder movilizar voluntades, voluntarios y voluntarias, te permite también aumentar la cobertura de la respuesta, y ahí es donde después focalizamos nuestro fuerte en el proceso de reconstrucción.
pero sabemos que el proceso de reconstrucción desde el gobierno prioriza ciertas familias y hay familias que van quedando fuera y ahí es donde nosotros ponemos nuestro foco. ¿Y cómo, oye, Suri, perdón que te interrumpa, ¿cómo van a hacer el acompañamiento permanente? Porque hay muchas comunidades que no están cercanas necesariamente a los centros urbanos, donde están los universitarios. Debe ser difícil en este caso en particular trabajar en Punta Lavapié y en otros lugares, en RAL, que están alejados de los centros urbanos donde están los voluntarios, ¿o no? Sí, no hay para corregir. Nosotros el trabajo permanente lo hacemos en comunidades donde ya estamos, donde tenemos la capacidad de llegar con nuestros voluntarios y voluntarias de manera permanente. Sí. Nos cuesta mucho, como tú decías, lo que es la pobreza rural, los que están más alejados. Hay regiones que nos cuesta mucho crecer por lo mismo, por las distancias, porque nuestra forma de poder aumentar la cobertura es con más voluntarios y voluntarias y claramente eso es cerca de las grandes urbes, pero lo que es la emergencia tenemos el foco de llegar para que hoy día ninguna familia se quede sin un techo donde volver a empezar, pero para ahí es clave el financiamiento, que es algo que hoy día tenemos como tope. Ya hemos podido cubrir ciertas comunas como Esquirihue, como Espurén, ahora el próximo fin de semana nos vamos a Tomé y la prioridad de nuestros casos está en las familias que hoy día no entran a la calificación y a la respuesta desde el gobierno. Bueno, ese es un tema también y ustedes también me dijeron que lo han vivido, donde muchas veces no sé, las fichas como tú hablabas o los catastros que hay se alejan un poquito de la realidad, ¿no? Y precisamente las organizaciones sociales que están en terreno, Nico, pueden saber mucho más, ¿no? De esa experiencia. Bueno, la experiencia que nosotros tuvimos en el 2010 fueron cerca de 30 profesionales que trabajaron directamente con los campamentos de emergencia, con las que se le llamaba aldeas. Aldeas del post-terremoto del 2010. Y ahí el trabajo territorial es clave, o sea, son profesionales que se instalan en el territorio y que desde las comunidades articulan la oferta pública y privada al servicio de esas comunidades. Si no existe ese eslabón, que en el caso de Techo lo hacen voluntario, en el caso de Junto al Barrio lo hacían profesionales en los territorios, no hay posibilidad de conectarte con las reales necesidades. Nosotros teníamos necesidades de desratización, de agua potable, de enfermedades psiquiátricas, de crisis de pánico. O sea, en el fondo se dan una cantidad de componentes psicosociales. Que muchas veces no están en... No, porque eso no aparece en ninguna ficha. Y que son cuestiones que tienen con almacenaje digamos, de alimentos. Una comunidad con líderes reconocidos y constituidos por cada comunidad. Eso es súper importante para la interlocución entre lo público y las comunidades, líderes fortalecidos en su labor. Una de las cosas que más nos llama, digamos, la atención en los incendios tiene que ver con la posición de la tierra. Una de las grandes necesidades de las personas, de los parceleros, de la gente, es volver a demarcar sus terrenos. Te fijas porque es la propiedad que tienen, a pesar de que sea un cenizal, no sé cómo se llama eso, digamos, pero cuestiones así sumamente claras. Yo me acuerdo que para el 2010 llegaban toneladas de arroz, de ropa, y los campesinos decían, oye, tenemos el canal de regadío roto. ¿Quién nos ayuda con eso? Y si no arreglan el canal, vamos a perder toda la siembra, que es la base sobre la cual nosotros vamos a construir nuestro futuro. Entonces, la pertinencia comunitaria, el saber lo que la comunidad necesita, el priorizar en esos focos es absolutamente fundamental. La ayuda solamente que viene de nivel central o de los ministerios, alejados de la realidad de las comunidades, no van a ser sostenibles si no tienes interlocutores en los territorios. Sí, y ahí para complementar igual, lo importante es reconocer el trabajo municipal. Los municipios locales por lo general son municipios chicos que frente a esta emergencia cuesta reaccionar y hoy día los municipios que tienen más capacidad, más cobertura, claramente van a ir recibiendo la respuesta más rápida, pero ahora ya me tocó encontrarme con el municipio de Santa Juana hace unas semanas donde me decían tengo un equipo municipal, donde yo conozco a mis vecinos, donde me vinieron a aplicar una FIBE, que es una FIBE urbana, la ficha es totalmente urbana. ¿A qué vecino le preguntaron si tenía animales o no tenía animales? ¿O dónde estaba la bodega? ¿Dónde entra como esa pertinencia territorial de las soluciones? Yo creo que ahí también es importante reconocer las distintas organizaciones que nos podemos poner a disposición, pero también lo que ya está, cómo potenciamos. ¿Y hasta dónde pueden llegar cada una? Ahí los quería llevar también a esta articulación, esta cooperación entre el sector público, privado. Pero espérame, Ricardo, sí, es que es clave porque tú te fijas que la institucionalidad pública y las herramientas de política pública, en las herramientas de política pública está totalmente invisibilizada la pobreza rural. Y volvemos falta actualización, falta... O sea, es que es muy compleja la realidad pública, no están los ejercicios de financiamiento para trabajar, digamos, en territorios que están súper fragmentados. Siempre es más fácil focalizar donde hay grupos de personas, pero si tú te vas a meter un camino rural, una casa alejada de cualquier centro urbano,
Y ahí tienen problemas de agua, tienen problemas de cierre, tienen problemas de animales, tienen problemas... o sea, hay un montón de condiciones que la política pública no tiene hoy día los instrumentos para trabajar con esa familia. Entonces, la colaboración, y voy a tomar tu tema para no dejarte con la pregunta, digamos, colgada en el perchero, tiene que ver con que la colaboración siempre tiene que ser efectiva desde las comunidades. Y eso es algo que Techo sabe, junto al barrio sabe, tenemos experiencia en eso, y la colaboración tiene que ser no desde lo que Techo cree, ni de junto al barrio cree, ni el ministerio, ni incluso el alcalde, tiene que ser desde las propias comunidades, las personas que están sufriendo esa necesidad. Y a partir de eso elaborar planes y programas que sean, que atiendan a esas personas de manera sostenible, ¿entiendes? Si eso no existe, es muy difícil generar un proceso de reconstrucción sostenible y a largo plazo. Y eso es lo que recomiendan todos los manuales, digamos, de temas de catástrofe. La evidencia internacional dice que la pertinencia, la articulación de las comunidades y el levantar desde las comunidades sus necesidades y oportunidades van a ser clave en un proceso de reconstrucción sostenible. Y ahí, ¿cómo se da esa alianza, esa triada, ¿no?, entre el sector público y el privado? Porque claro, se necesita financiamiento, ¿no? Necesitamos empresas comprometidas también con esto, porque muchas veces las empresas claro, dan el dinero pero no se comprometen también. Yo he visto como en Techo, como en el Junto al Barrio, las empresas no solamente dan el dinero, sino que se comprometen con ciertos objetivos, con ciertos recursos. ¿Cómo se da eso en el caso de Techo, por ejemplo? Sí, ahí para volver a tomar el punto de Nicolás, también agregar que muchas veces las soluciones vienen desde el mismo territorio. Nosotros desde acá arriba, desde Santiago, de una oficina central, tratamos de pensar soluciones cuando era tan simple de ir a conversar, de conocer la historia de personas que llevan 20, 30, 40 años viviendo ahí, que conocen las problemáticas de mucho más cerca, y también hay mucho talento para reconocer y construir en conjunto. Creo que es clave el co-construir la solución a cualquier problemática que se quiera trabajar. Y volviendo al punto de la colaboración, yo creo que estamos, frente a la emergencia, estamos bien al debe de cómo coordinarnos todos. Hoy día Chile es un país que reacciona frente a la emergencia, un país solidario que se pone a disposición, pero algo que nosotros hemos criticado constantemente desde el Techo es que, por ejemplo, el incendio, el fuego se apaga y los medios se olvidan de lo que está pasando. Quienes se querían vincular se olvidan de lo que está pasando, porque creo que estamos muy latentes a la emergencia en sí, al fuego, mientras se están quemando las viviendas, pero después ya en este proceso más a largo plazo, el cómo reconstruimos desde la emergencia hacia lo que llaman los definitivos, estamos dejando un poco solos. Yo quiero tomar el punto de la Isidora. Nosotros llevamos por lo menos 2 semanas con un conflicto amoroso de un futbolista con una diputada, y en los medios de comunicación ya hay familias que están sufriendo tremendamente lo que pasa en el sur. O sea, aquí los medios de comunicación han hecho una pega horrible. Ya lo vimos también, muchos casos de denuncia, de cobertura frente al incendio en Viña del Mar. Las fundaciones han llevado un trabajo en una alianza que tiene Pobre el que no cambia de mirada, que es un premio al periodismo de excelencia que aborda temas de pobreza. Entonces aquí hay una cuestión sumamente importante, ¿no? Hay una emergencia que sigue ocurriendo, que es más grande la emergencia posterior a la propia emergencia, que es la reconstitución de este tejido social. Como dice Isidora, no hay sostenibilidad si es que no confiamos en que las personas van a ser los primeros y los protagonistas del proceso de reconstrucción. Y la colaboración tiene que ser desde ahí. Las empresas privadas tienen que dar la oportunidad no solamente de emergencia, de ayuda concreta material, sino reconversión laboral. O sea, todo el tema laboral es sumamente importante en los procesos de reconstrucción. Volver a dotar a las personas que vienen ahí de potencial de trabajo, de herramientas para trabajar, de maquinaria para trabajar, o de reconversión laboral en el caso que digamos que se necesite. Por ejemplo, los equipamientos comunitarios cumplen un rol fundamental en los temas de emergencia. Las escuelas tienen que ser centros comunitarios, tienen que abrirse a la comunidad. Estos procesos, y además, luego de todo esto tiene que bajar hacia políticas públicas de organización territorial. Sí. O sea, hay lugares donde no se puede construir monocultivo, hay lugares donde los poblados tienen que ser de esa manera, hay lugares en que las infraestructuras comunitarias o públicas tienen que responder de una manera distinta. Yo creo que muchas escuelas se van a cerrar en este proceso. Escuelas que tenían pocos alumnos. Bueno, ¿qué hacemos con esos alumnos? ¿Dónde los reubicamos? ¿Cuáles son las carreteras que construimos? O sea, es un proceso que para que sea sostenible en el tiempo requiere una mirada muy estratégica y a largo plazo. Y aprender de los errores también, ojo con eso. O sea, ustedes tienen una experiencia de 25 años, ustedes también llevan muchos años trabajando, y es súper importante empaparse también de esa experiencia, ¿no? De que lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal, y además el desastre,
como en los terremotos o en los incendios, como una oportunidad para construir barrios o ciudades más sostenibles también, ¿no? Quiero llevarlo ahí y sacarle un poquito de la emergencia para hablar un poquito del déficit habitacional, ¿no? Se habla, según la última cifra del gobierno, de 650.000 viviendas de déficit habitacional. Y precisamente mañana, 14 de marzo, ustedes en Techo Chile tienen el catastro, el lanzamiento del Catastro Nacional de Campamentos. Y según lo que tengo entendido, el panorama no ha mejorado, sino que al contrario, ha empeorado. Quería que habláramos un poquito de eso. Primero del déficit habitacional y cómo lo enfrentan ustedes como Techo Chile, pensando en la vivienda definitiva, también que se viene para mañana. Sí. Bueno, nosotros ya desde el Techo llevamos 25 años trabajando principalmente, hemos trabajado con distintas formas de exclusión del déficit habitacional, pero principalmente en campamentos, que hoy día es la cara visible de esta gran problemática habitacional. Es importante entender que el foco no puede estar, como lo conversamos en la previa, en terminar con los campamentos, sino que cómo entendemos la problemática que hoy día hay atrás de esto y como tú decías, en la pandemia, post-estallido social, post-pandemia, post-crisis económica de este país, hoy día es un fenómeno que ha explotado y entender qué hay detrás de esto, qué es vivir en campamento, qué es estar puede ser en un sitio irregular, pero qué es no tener acceso a servicios básicos de manera regular. Son muchas familias que hoy día no tienen acceso a agua. Y cifras importantes a destacar que ha mostrado nuestro catastro de campamentos, que es el último que sacamos, y el catastro del MIMBU que salió hace poco, que cerca del 70% de las familias dice estar viviendo mejor. O sea, imaginemos la gran problemática habitacional que tenemos de atrás, de familias que viven en villas de blogs, que viven en CITES, que viven hacinados de allegados, que hoy día te está empujando a llegar a vivir a estas condiciones, que te está empujando a llegar a vivir sin un baño, sin servicio eléctrico regular, o sea, a vivir en situación de inseguridad constante. Nosotros sufrimos durante el año muchos incendios en los campamentos por estar con conexiones irregulares, por estar en condiciones inseguras. Y ahí, Nicolás, la mirada es junto al barrio sobre esta problemática, porque también hay que dar un poquito en las razones, ¿no? Está todo el tema de la pandemia, pero también el alto costo de las viviendas, donde las personas buscan y terminan con la solución que tienen a mano, digamos, que es estar en un campamento, ¿no? Bueno, la acumulación del déficit es la estrechez de la política. Es como nos fuimos retrasando cada vez más en entregar soluciones integrales al problema de la vivienda. Todos sabemos, ya vivimos los procesos de exclusión a partir de una mala planificación urbana también. Hoy día hay grandes paños en comunas consolidadas que son industriales, donde podríamos hacer una reconversión de eso, instalar barrios. El problema del déficit de vivienda es también un problema de barrio además. Incluso en el caso de los campamentos sigue siendo también un problema de barrio, eso Techo lo sabe bien. Todo el tema, hoy día los campamentos se están construyendo de manera definitiva. No es los campamentos del 97, del 2010, no son campamentos de media agua, son campamentos de obra gruesa, de pavimento, 2 pisos, tú lo sabes, lo has visto el fenómeno. Las mafias, digamos, asociadas a la especulación de los terrenos también. Entonces, son problemas tremendamente complejos que requieren respuestas tremendamente sofisticadas, ¿no? No hay una sola cosa. Entonces, el tema del déficit tiene que acompañar de mejores procesos de densidad, de mejoramiento de espacio público, de equipamiento comunitario, porque si no volvemos a generar los procesos de exclusión, marginación, guetización de la ciudad, que son más complejos. Es lo mismo en la emergencia. Sí. Es más complejo construir un mal barrio que dar solución rápida. Eso es terrible y lo hemos visto. ¿Y cuál es el desafío ahí de Sí, ahí para complementar, creo que es muy importante entender que el problema de vivienda no es solo lo físico, no solo la casa, no solo el techo, que hoy día tiene múltiples factores, y el trabajo intersectorial. O sea, hoy día no puede ser que en un plan de emergencia habitacional tenemos que tener vinculado al Ministerio de Desarrollo Social, a educación. Las problemáticas son infinitas. Entonces, por un lado, es clave ese trabajo intersectorial, y no solamente dentro de las distintas partes del Estado, sino que también en cómo nos alineamos con la academia, con la sociedad civil, cómo aprovechamos esta experiencia que existe de las distintas partes. Yo creo que la academia igual tiene mucho que decirnos al respecto. Y yo creo que hoy día vemos con buenas luces el tema del plan de emergencia habitacional. Se está avanzando. Es una propuesta de 260.000 viviendas en 4 años, pero estas viviendas no aparecen de la noche a la mañana. ¿Cómo lo consolidamos? ¿Cómo diversificamos las opciones y que no solamente se convierta en un problema físico de la vivienda, lo estructural, sino que entendemos todo lo que esto conlleva, cómo le hacemos una política de Estado que no depende del gobierno de turno, cómo le damos periodicidad a lo que hoy día se está trabajando? Yo creo que
es unánime el que todos entendemos que hoy día la vivienda está en el centro, que hay que trabajar al respecto desde los distintos sectores, pero cómo lo llevamos a la práctica. Y con la complejidad que tiene todo eso. Claro. Para mañana, las noticias no son buenas, según tengo entendido. ¿Cómo trabajan eso y qué nos puedes adelantar también de lo que vamos a conocer mañana? Sí, bueno, ahí no puedo hoy día dar a conocer las cifras. Mañana, bueno, invitados si quieren participar en el lanzamiento del catastro ahí en Infocap. Pero nada, bueno, en nuestro último catastro campamento vimos un aumento de 74% de las familias viviendo en esto. Llegamos a cerca de 82.000 familias, 969 campamentos. Después sale el catastro el mismo que nos muestra un aumento en la cantidad de campamentos en el país y esa es la línea que sigue. O sea, el aumento exponencial se vuelve a reflejar en los datos que van a salir mañana, pero también lo que tiene este catastro es que te entrega un análisis más robusto de lo que está pasando. Y eso es nuestra idea, o sea, llevamos 25 años visibilizando esta realidad y la idea no que no solo sean números, entender lo que hay detrás. No solamente son en su momento 969 campamentos, 1.000 campamentos o el número que va a salir mañana, son líderes comunitarios que se sacan la mugre día a día. Son personas. Para poder avanzar con su comunidad, son niños o niñas. ¿Y tienes alguna información respecto que nos puedas compartir respecto a las regiones más afectadas por los procesos de construcción de campamentos? Sí, bueno, ya lo hemos visto día a día, regiones del norte, que obviamente el factor migratorio tiene ahí algo que ver, Antofagasta, la región de Tarapacá, región metropolitana, región de Valparaíso, son cosas que vemos del día a día. Mañana se van a mostrar números, pero cualquiera de nosotros que está desde el territorio lo vemos como los cerros de Valparaíso se han poblado totalmente de familias viviendo en esta condición irregular, así que hoy día es volver a exponerlo y volver a poner los números y que en conjunto también ponernos a disposición con este material para que podamos trabajar en la solución y cómo avanzamos. Oye, no nos queremos quedar solo con lo humano, de hecho uno de los objetivos de este programa y de base pública es ver a las personas y a las organizaciones que están haciendo cosas al respecto, que están planteando soluciones, que están haciendo cosas, ¿no? Techo lo está haciendo, junto al barrio también. ¿Y cómo avanzamos en eso? ¿Qué mensaje nos podemos quedar, Nicolás, para poder seguir trabajando eso? Ustedes, yo sé que trabajan con dirigentes sociales, con gente que está en los territorios y están potenciando también eso para poder hacer este tejido social que es tan importante. Sí, yo creo que los procesos que estamos viviendo como sociedad hoy día, exigen diría yo, como una antropología, una manera de mirar lo humano súper sofisticada. Yo trabajé en Techo el año 97, 98, 2010, o sea, más o menos. Perdón, 2010, 2007, 2008, justo antes de la meta. Y los campamentos eran chilenos, en su mayoría. Hoy día los campamentos son migrantes. Y eso exige, en muchos barrios nos pasa lo mismo. Eso requiere de lo humano, de nosotros los chilenos, un nivel de sofisticación, de amplitud de mirada, de cambio cultural enorme. Porque yo creo que es mucho más fácil ayudar a un chileno que ayudar a un extranjero. Y ahí el desafío de organizaciones como Techo, y nosotros también en los barrios con los dirigentes, cuando llegan migrantes, yo creo que ahí hay un desafío humano impresionante, de adaptación, tremenda adaptación y de convivencia humana. Pero ya estamos aquí, esto no va a cambiar. Entonces, o evolucionamos humanamente, generamos procesos de convivencia humana mucho más fraternales, o este país se nos puede ir a un lugar que es muy malo, muy oscuro. Y no hay otra salida de nuestro punto de vista como organización de la sociedad civil que la convivencia, la fraternidad humana, la colaboración. Nosotros empujamos esos valores profundamente. Es interesante lo que dices, Nico, porque ahí, como hablábamos recién, no solamente se hace falta al sector público, al privado, sino que también a los políticos, ¿no? A las autoridades, a los líderes sociales, a los líderes de opinión, donde ellos también pueden influir sobre todo al clima, porque tú estás hablando también ahí de un clima, de cómo se puede ir avanzando, ¿no? Sin estos típicas peleas chicas, etcétera. Sí, no, y solo quería corregir un poco cuando hablamos de que los campamentos son migrantes. Hoy día lo llamamos la cifra, cerca del 30-40% de las familias que hoy día viven en campamentos son migrantes. Pero esa cifra es gigante. Sí, pero eso solo quiero como corroborar que hoy día el 60-70% de las familias
son chilenos. O sea, no es solo una problemática de dónde viene, sino que hoy día es la pobreza lo que hoy día está generando eso. Porque es importante, hoy día se estigmatiza mucho el campamento, que es migrantes, que es delincuencia, va mucho más allá y las cifras lo muestran. Nuestros catastros nos dicen, son familias que vienen de una trayectoria habitacional, que estaban viendo allegados, que vivían de hacinados, que estuvieron mucho tiempo postulando un subsidio habitacional y la solución no llegó, se enfrentaron con una crisis económica, una pandemia, que te empuja finalmente a llegar a vivir estas condiciones. Yo creo que todos nosotros lo podemos ver cuando vamos a pagar nuestro arriendo, o sea, cuando pensamos en un sueldo mínimo con los precios de los arriendos hoy día. O sea, todo eso te está empujando hoy día a llegar a vivir esta situación. Nos vamos un poquito con esa mirada también de las personas y organizaciones que están haciendo cosas. Mañana vamos a estar muy atentos, Isidora, al catastro de campamentos para poder seguir discutiendo y tener también cifras sobre la mesa, que es importante siempre verlo en esa perspectiva, y vamos a invitarlos, por supuesto, más veces acá, porque este es un espacio para que puedan contar lo que están haciendo y también ver lo concreto que se está haciendo en este tiempo y lo positivo, ¿no es cierto? Las soluciones frente a problemáticas sociales que enfrenta nuestro país y como decíamos, somos un país de catástrofes, pero también muy solidario en ese sentido. Les agradecemos por habernos acompañado en este primer capítulo de Comunidad. Espero que se hayan sentido cómodos y que hayamos podido tener esta visión, ¿no?, de esperanza en cierto sentido frente a una catástrofe que todavía está, porque hay focos activos y hay personas que siguen sufriendo y hay que hacer algo al respecto, ¿no? Muchas gracias a todos. No, gracias por la Ricardo, invitación. gracias, Isidora. Se me hizo corto el espacio, creo que daba más por la conversa y no sé si puedo pasar un mensaje a todos y a todos los que nos están escuchando. Como decían acá, la emergencia sigue, nosotros seguimos con nuestra campaña Arriba Chile. Hay muchas familias que hoy día están quedando fuera de la respuesta del Estado, que se viene un invierno, se viene la lluvia, ya está llegando a la región de la Araucanía, ahora que llega a la región del Biobío, y nos urge poder movilizar voluntades, que reconocer el trabajo que han hecho los voluntarios y las voluntarias también durante este verano y que lo hacen permanente, que lo han hecho durante estos 25 años por lo menos trabajando con nosotros, y ponerse ahí a disposición. Campaña Arriba Chile, lo pueden ver en nuestras redes sociales, techochile.org/emergencia, para poder hacer su aporte, poder difundir y sumarse y comprometernos con las familias que hoy día lo perdieron todo. Perfecto. Bien, pues, apoyar a Techo nomás, pues, y vamos con la colaboración para arriba. Perfecto. Gracias a todos los que se conectaron acá en este primer programa de Comunidad, y nos vemos el próximo lunes con más organizaciones que están cambiando el mundo. Chao. Chao, chao.